Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Vicea Racing, todo sobre el karting. Hoy, como me habéis pedido, vamos a realizar la alineación y la convergencia con el sistema de láseres. Para alinear la dirección con los láseres solo necesitamos la 10, la 13, una regla y por supuesto los láseres. Así que vamos a ello. Lo primero que haríamos sería poner a nivel los láseres. Y así con el otro. Muy bien. Lo primero que haríamos sería aflojar las rótulas, las varillas de las rótulas, ¿no? Con la 10 y la 13. Si veis el vídeo anterior, este de aquí, os hará una pequeña introducción de cómo preparar la dirección. Bueno, con los láseres alineados, o sea, a nivel, ¿vale? Los encenderemos. Muy bien. Y volvemos a preparar las violetas de dirección cerradas al máximo, ¿vale? Y veríamos que desde aquí ya podríamos empezar a hacer la dirección. Y le daríamos 5 vueltas, como en el vídeo anterior, con la marca que le hemos hecho con el rotulador. Abriríamos cada varilla 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo con la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y así a simple vista ya vemos que tenemos la dirección cerrada por ambos lados. Muy bien. A ver si esta vez no me enrollo tanto como en el vídeo anterior. Vale, primero de todo, como en teoría hemos abierto por igual las varillas, vamos a hacer sentido de giro de las ruedas. Para ello nos venimos y buscamos el punto en la regla. Nos apoyamos a la caña de dirección y vemos, giramos y veis que se vuelve a abrir ahí. Vale, pues en el punto que no se abre medimos cuánto es. Sería 12 milímetros. Nos venimos al otro lado y vemos que son 2 milímetros. Bueno, ahora mismo la tenemos 1 centímetro. Vamos a hacer que se cuadren las dos a 0,6. Vale, vamos a empezar por esta, que ya la teníamos. Vale, 0,6. Nos venimos a este. .06. Muy bien. Revisamos siempre que no se nos mueva el nivel. Bien. Bien. Si vemos que se nos ha movido, pues volvemos a comprobar, a ver si le hemos dado un golpecito. Correcto, 0,6. Muy bien. ¿Os acordáis del papelito para ver si tenemos la dirección recta? Hacemos juntar los puntitos y vemos que la tenemos cerrada 3 puntos por cada lado. ¿Ves? Ahora tenemos que girar igual. Pues ahora lo único que tendríamos que hacer es ir girando 1 milímetro por 1 milímetro a la par. Pues iríamos haciendo a la par. ¿Qué significa? 1 milímetro por aquí, 1 milímetro del otro láser, otro milímetro de este láser, otro del otro. Así hasta querer poner la dirección igual. Y ahora ya la tendríamos, ¿veis? Centrada, que giran las dos ruedas por igual y 1 milímetro por cada lado y 1 milímetro de caída
de camber negativo por cada rueda. Pues ya podríamos cerrar. Como podéis ver, es un poquito más rápido con los láseres. A la hora de apretar haríamos el mismo procedimiento que en el vídeo anterior. Miramos para qué lado se giran las tuercas, bloqueamos las rótulas en ese sentido, apuntamos, sujetamos y apretamos. Y veis, nos quedaría libre. Lo mismo con la otra. Bloqueamos. ¿Veis? Perfecto. Comprobamos que esté el volante recto otra vez. Vemos que no. Y comprobamos niveles y ya vemos que la dirección está perfecta. Aprovechando que los láseres se ve todo más sencillo y más práctico, os voy a enseñar cómo moviendo un par de puntos en la excéntrica variamos el camber negativo. Vamos a ir. Aflojamos un poco, suficiente para que se mueva el tornillo, aflojamos la excéntrica. Al mover esta mangueta se reflejará en el láser opuesto, así que vamos a darle 2 puntos de caída y vemos cómo afecta. Eso sí, siempre variamos y apretamos, porque si ahora nos fijamos con la mangueta suelta, no es una medición real. Apretamos y ahora vemos como de 1 milímetro de caída tenemos 5. Y lo mismo haríamos con la otra mangueta para dejarlas iguales y comprobar si la convergencia se nos ha movido un poco. Muy bien. 2 puntitos y apretamos. En este caso, al haberlo movido 2 puntos por cada lado, vemos que se nos ha cerrado 1 milímetro. Estaría la convergencia a 0. Si queremos darle eso en milímetro por cada mangueta, tocaría abrir y hacer la convergencia otra vez. Y esto sería la dirección con los láseres. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido. Así que suscribíos, dadme un like y nos vemos en los próximos vídeos.